Que el Señor te bendiga, amada iglesia. Estoy sorda. Que el Señor te bendiga. No sabía si estaban despiertos o estaban durmiendo. La verdad que sí, por ahí estoy un poco sorda. Estoy con una gripe que quisiera que ya, mejor dicho, resfrío, no sé ya cómo llamarlo a esto. Y creo que muchos estamos de la misma manera. Nos engripamos en algún momento y todavía nos cuesta recuperarnos, pero damos gracias al Señor porque podemos estar aquí en su casa, que es cuando nos impacientamos, cuando estamos, que tenemos que estar en cama, que estamos enfermos, a todos aquellos que anhelan en su corazón de estar aquí en la casa del Señor, ¿verdad? Que nada nos detiene. Y doy gracias a Dios por esta oportunidad que nos da, que me da para traer de su palabra. Y en este día quiero compartir con ustedes en el libro de Lucas. Voy a estar leyendo Reina Valera, en Lucas capítulo 10. Gloria a Dios. Y del capítulo 10 de Lucas, ahí en el verso 1, ¿lo encontraron? ¿Verdad? Si no, espero a que podamos leerlo todos juntos. Qué bueno que es poder verles. Doy gracias a Dios por sus vidas. Y la verdad que está bastante frío, pero los que estamos aquí somos valientes. Somos valientes. ¿Cuántos quisieron quedarse en su casa? Ahí calentitos. O por ahí pasó por la mente en algún momento, ¿verdad? Que hay que ser sincero. A mí también me daban ganas de quedarme, me acosté un rato y yo dije, ay, no me quiero levantar. Y tenía que estar bien temprano acá en la iglesia de 7 menos cuarto y yo dije, bueno, tengo compromiso. Así que aquí estábamos. ¿Lo encontramos? ¿Estamos listos para leerlo? Lucas capítulo 10, vuelvo a decir, Reina Valera, en el verso 1, vamos a leer solamente el verso 1, pero aquel que quiere en su casa luego leerlo todo completo estaría bueno, hay muchos que ya lo conocen, y dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Aquí Jesús y la palabra nos está hablando, el título dice la misión de los 70. Por ahí leemos que eran 70, por ahí leemos que eran 72. Y la multitud, la gente en ese momento que le seguía a Jesús era mucha. Y él, lo que acabamos de leer, dice que él los preparó, en el sentido los envió, los designó de 2 en 2 delante de él a toda ciudad, que debían de adelantarse a toda ciudad, al lugar donde Jesús debía de ir. Ellos tenían que ir y predicar el evangelio, tenían que ir y preparar, como quien dice, el terreno por donde Jesús luego iba a entrar a que se cumpliese lo que decía la palabra. Él sanaba a los enfermos. Cuando él entraba a un lugar, sabemos y conocemos lo que dice la palabra, que los demonios huían, muchas personas eran libres porque eran atormentados por demonios, muchas personas eran enfermas, estaban enfermas y el Señor cuando pasaba, Él traía sanidad, libertad
y les enseñaba de lo que era la salvación. Él predicaba las buenas nuevas, llevaba una palabra de evangelización, una palabra donde el reino de Dios a través de Jesús Él lo iba extendiendo y ese reino iba llegando a esas vidas. Ahora mi pregunta es, ¿el reino de Dios está en nuestras vidas? ¿Ha venido a nosotros? ¿O todavía no estamos seguros? Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, todo fue. La palabra reino quiere decir que Él reina en nuestros corazones, que Él reina en medio de nuestra familia, que Él reina en medio de nuestro hogar, que su presencia se manifiesta en cada uno de nosotros. Por eso vuelvo a preguntar, ¿Él reina en cada uno de nosotros? ¿Está en medio de nuestra familia? Cuando Jesús llega a nuestras vidas, ¿verdad que nosotros vivíamos en tinieblas? Éramos esclavos del pecado, ¿verdad? Y cuando Jesucristo viene a nuestras vidas, que nosotros le aceptamos, viene la luz. Nosotros vivíamos en tinieblas, pero al venir Jesucristo a nosotros, su reino, su paz, su amor, su salvación, todo comenzó a ser diferente a cuando vivíamos sin Él, ¿verdad? ¿O lo tengo que recordar? Quiero que mientras voy hablando vaya entendiendo y vaya recordando usted antes de que Jesús viniera a tu vida, antes de que Él viniera y trajera sanidad, trajera restauración, trajera liberación. Cuando venimos a los pies del Señor muchas veces venimos desesperados porque hemos ido a buscar solución, sanidad, hemos ido a buscar restauración, quizás en el matrimonio, dentro de la familia, esa unidad que se necesitaba. La hemos ido a buscar en diferentes lugares y nunca lo hemos encontrado. Pero cuando nos fuimos a los pies del Señor Jesús, cuando le dijimos a Jesucristo, ven y reina en mi casa, en mi vida, yo te acepto, Jesucristo, como mi Señor, como mi Salvador. Ahí, recién ahí, encontramos la sanidad, encontramos la restauración, encontramos que con Él podíamos llegar a ser felices, encontramos la paz, encontramos la libertad a todas esas cosas que quizás en ese momento nos estaban atormentando. Cuando nosotros vinimos a Jesucristo y Él vino a nosotros, todas las cosas cambiaron, ¿verdad? Y la palabra del Señor nos envía a cada uno de nosotros, como Él lo está haciendo con estas 70 personas que nos envía, ir y llevar el Evangelio. Amén. Llevar esperanza a esas personas que hoy en día están como un día estuvimos nosotros. Como mujer, como varón, nos manda a ir y llevar su palabra, las buenas nuevas a las familias. Sabemos que afuera de las cosas del Señor, en los caminos que no son de Dios, ¿qué es lo que reina? Las tinieblas, Satanás. Ese es el reino de Satanás. Ahora tenemos una diferencia, conocemos cuál es el reino de Dios y conocemos cuál es el reino de Satanás. Ahora nosotros, ¿en qué lugar estamos?
por supuesto que estamos en el reino de Dios. Por supuesto que estamos gozando de esa plenitud que es vivir con Jesucristo en nuestros corazones, que es haber aceptado a Jesucristo en nuestras vidas, ¿verdad? Estamos gozando de su presencia, de su sanidad, de su restauración en la familia, con los hijos, de su bendición, de todas las cosas que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros, ¿verdad? Ahora, si hay alguien que en este lugar me está pensando y diciendo, pero, a ver, yo todavía tengo situaciones difíciles. Yo todavía sigo atormentado con cosas. Yo todavía sigo afligido. No siento que sea libre. Yo te estoy llevando a un principio cuando tú conociste al Señor y tú le aceptaste, dejaste que Él entrara a tu corazón. Dejaste que el reino de los cielos, el reino de Dios entrara a tu vida, a tu casa, a tu hogar, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Quiero que tú recuerdes que todas las cosas cómo cambiaron de la noche al día, de un momento para otro. Porque en lo mínimo que el Señor haya hecho en el principio, estoy segura que no te lo olvidaste. Yo cuando era niña, mis padres siempre cuentan, ellos o mi madre siempre cuenta su testimonio. Y yo puedo recordar la vida que teníamos sin Cristo y cómo cambió todo cuando por primera vez, a pesar de que tenía 5 años, muchos recuerdan, tienen memoria, otras personas no, dicen, no, yo no me acuerdo ni cuando tenía 10 años. Pero yo recuerdo cómo cambió todo el día que nosotros fuimos por primera vez a un lugar donde se daba palabra de esperanza, donde se predicaba que Jesús era el que podía sanar a las personas, que podía libertar las vidas que estaban cautivas. Y eso lo entiendo hoy, pero sí, nunca me voy a olvidar cuando yo vi con mis ojos el poder, la manifestación de Dios moverse en medio de esa campaña. Con 5 años yo pude ver personas que eran libres de enfermedades, personas que eran libres de espíritus, y hoy entiendo que eran personas libres que esos espíritus estaban afligiendo, habían tomado el corazón y la mente de esas personas. Entonces, cuando regresamos de esa campaña, recuerdo que con mis hermanos, yo soy la del medio, tengo un hermano mayor y está la pastora Sole, que es la hermana menor. Y cuando regresamos de esa campaña, era la primera vez que íbamos. Y regresamos tan alegre. Nuestro rostro había cambiado. ¿Y qué le puede afligir a un niño? ¿Qué le puede afligir a un niño cuando no tiene conocimiento, no tiene madurez para poder entender las cosas de los grandes? A veces pensamos de esa manera, pero a mí me preocupaba mucho ver la situación de mi madre. Muchas veces intenté, yo con 5 años, detener esos ataques que le daban a mi madre. Y a mí no me temorizaba en ese momento meterme y ver que las cosas volaban de aquí para allá, porque a ella le daban ataques de nervio, no sé qué lo que era, pero ella rompía todo lo que estaba en la habitación, tiraba todo con tanta fuerza, levantaban los muebles y los hacía volar. Y yo con 5 años muchas veces intenté detener eso. Y el primer día que fui a una campaña que fue con mi abuela y mis hermanos,
Y de regreso a casa, mi mente había cambiado. Yo sabía que había un Dios que tenía poder. Yo sabía que si mi madre iba, ella podía ser sana. Y le pedíamos que nos llevara, que fuéramos. Y por supuesto que los espíritus que estaban en ella le impedían decirnos que sí. Pero el poder de Dios era real. Y cuando Dios tiene un plan sobre una familia, sobre un matrimonio, sobre un niño, sobre un grande, sobre un varón, sobre una mujer, sobre un adolescente, cuando Dios tiene propósitos, se cumplen. Y ella se dio ahí y ella fue sana y bueno, ya conocemos toda la historia. Y lo que Dios nos está hablando a través de esta palabra, dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. Esta gente había visto el poder de Dios. Había visto que Jesús traía sanidad sobre los enfermos. ¿Cuántos han visto el poder de Dios manifestarse en sus vidas? Yo lo he visto, muchas veces lo he visto. Y qué pena para aquellos que no lo han visto, que no reconocen. Levantar nuestras manos es reconocer, sí, he visto la presencia de Dios, la he vivido, sí, he visto cómo Dios se manifestó en algo que parecía que no iba, que era imposible, pero para Dios fue posible. Y estas personas que estaban con Jesús lo habían visto. Entonces, la gente era mucha y él tenía que seguir llevando la palabra. Él tenía que seguir evangelizando. Él tenía que seguir el plan del Padre que había en él. Y lo mismo, hay un plan en cada una de nuestras vidas que nosotros debemos de ir y llevar esa palabra. Declarar ese poder que hemos visto manifestarse en nuestra familia, en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos. Porque cuando el reino de Dios está en nosotros, hay manifestación de poder en nosotros. Hay manifestación de gloria en nuestras vidas. Podemos ver la mano de Dios moverse en cada uno de nosotros. Pero lo que pasa que podemos volver a decir lo que estuvimos predicando hace semanas atrás. La incredulidad muchas veces me gana. El desánimo me gana. Aquí Jesús, cuando los envía a estos 70, les dice, la mies, el versículo 2, la mies, la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Y en el verso 9, bueno, y de ahí en adelante, si leemos, Él en una palabra le está diciendo, no les va a ser fácil llevar el evangelio. Él ahí le está dando unas indicaciones, si sucede esto, ustedes deben hacer esto, tienen que dejarlo todo, no lleven bolsa, no lleven dinero, no lleven ropa, salgan a predicar el evangelio. Y muchas veces nosotros pensamos que no podemos salir a predicar el evangelio, no podemos salir a predicar y hablar de la palabra de Dios, de las promesas, del poder de Dios, porque no tenemos un doctorado en la palabra. Porque no me siento preparado.
Porque mira la situación que vivo, todavía no lo he logrado todo. Si nosotros esperamos lograr todos nuestros sueños y luego salir a predicar el Evangelio, ¡ay, qué pérdida de tiempo! Que creo que este es el tiempo donde debemos de darnos cuenta. Estas personas que Él envió, estos discípulos, no poseían calificaciones únicas, no eran únicos, por eso el Señor los envió, son únicos, vayan. No. No eran los más adecuados. Ni los más capaces. Ni los de más alto nivel social. Si tú estás esperando tener un vehículo a todo lujo, si tú estás esperando, no sé, estar capacitado con experiencias, en el verso 9 le dijo, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Qué difícil que es, o cuánto nos cuesta salir a predicar. O más bien entender que simplemente debemos ir y testificar del poder de Dios, de que tenemos un Dios de poder, que tenemos un Padre de amor, que le envió a Jesucristo, su Hijo, y que murió en esa cruz y resucitó y nos limpió de todo pecado y nos dio una nueva oportunidad, y que en el momento que nosotros le aceptamos, todas las cosas cambiaron. Todo comenzó a ser diferente. Si pudiéramos ir y dejar toda nuestra manera de pensar y de querer ser para salir a predicar. Simplemente testifica del poder de Dios. Y en el verso 17 de Lucas capítulo 10 dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Cuando nosotros obedezcamos la voz del Señor, cuando nosotros no nos olvidemos de lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros, cuando no olvidemos que Él tiene poder, cuando recordemos la manifestación de su gloria en cada una de nuestras familias. Es tan simple. Es tan simple lo que no tenemos que olvidar. Y a la misma vez tan simple lo que tenemos que recordar, todo lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Como muchos dicen, no vivamos de las experiencias que tienen otros. Vivamos nuestras propias experiencias.
Salgamos y prediquemos. Así tú sientas que a esa persona no le entró ni siquiera una palabra que tú dijiste. Pero llegado a un tiempo vas a ver que esa semilla que tú pusiste, que tú creías que no había sido plantada en ese lugar, en ese corazón, en esos pensamientos, va a comenzar a germinar. Porque cuando ellos regresaron y le dijeron a Jesús, volvieron los 70 con gozo, con alegría, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¡Qué maravilla! Sería si nosotros le decimos así al Señor. Y Él quiere que nosotros, Él nos comisionó a cada uno de nosotros para llevar su palabra. Y no necesitamos tanto para ir y predicar del Evangelio. Solo necesitamos abrir nuestros labios y predicar lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Y de esa manera se va a cumplir lo que dice aquí, lo que Jesús le dijo. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Cuando Jesús vino a tu vida, el reino de Satanás tuvo que caer. El mismo Satanás tuvo que caer. Jesús lo vio caer cuando Él entró a tu corazón. Cuando Él trajo sanidad a tu vida. Cuando Él se manifestó con el reino sobre tu familia. ¡Qué poderoso! Y eso nos tiene que llenar de coraje, de valor, de poder. Saber que cuando vamos y hablamos a alguien, Jesús, la palabra se cumple cuando Él dice: y vi caer a Satanás desde el cielo como un rayo. El reino de las tinieblas, cuando el reino del Señor viene a nosotros, tiene que irse, tiene que caer por su nombre. Qué maravillosa que es la palabra de Dios. Yo cuando leí que Jesús le dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Cuando ellos vinieron y le dijeron con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Nombre sobre todo nombre. No hay nada que se pueda resistir a ese nombre poderoso. Yo me lo imaginé el día que el reino de los cielos llegó a mi vida. Llegó a mi casa, llegó a mi familia. Satanás tratando de destruir una familia. Quizás a nadie le importaba la familia Pascusi, pero a Dios sí. Porque había planes con esa familia. Porque Él tenía propósito con esa familia. Tantos años viviendo en tinieblas. Tantos años viviendo en el reino de las tinieblas. Pero cuando vino la luz de Jesús, cuando vino el reino de Él a nuestras vidas, a nuestro hogar, realmente que comenzamos a vivir en luz. Realmente que comenzamos a ver el poder de Dios manifestarse en nuestra familia. Y fuimos creyendo y fuimos creciendo con el tiempo, con los años. Y de ese
del propósito que Dios tenía con nuestras vidas se fueron cumpliendo. Y aún hay más propósitos que sé que van a ir cumpliéndose conforme Dios lo quiera. Yo no sé si hay una ocupación en tu vida o preocupación. El apóstol Ricardo siempre dice que no debemos estar preocupados, sino ocupados en el asunto. Pero a veces sí que nos preocupa y decir, Señor, ¿por qué no se entiende de que debemos llevar el reino de Dios? ¿Por qué no entendemos de ir y llevar salvación? ¿Por qué no entendemos lo que dice tu palabra? Oremos. Si no estás entendiendo, ora. Mientras leía esta palabra descubrí un versículo aquí que dice en el principio, dice, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obrero a sus mies. Y cuando leía esta palabra entendí que muchas veces oramos mal. Porque a veces decimos, Señor, lo que estamos en intercesión, lo que estamos en el pastorado, que estamos con los líderes, en células. Muchas veces decimos, Señor, que vengan aquellas personas que no te tienen en tu corazón, Señor, tráelos. En una palabra decimos, Señor, trae los inconversos, aquellos que no conocen de tu amor, aquellos que necesitan sanidad. Bueno, le pedimos a Dios por esas personas que no le conocen a Dios, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cuántos oran así? ¿Verdad? Y hoy en día, yo cuando leía, yo dije, a ver, estoy orando mal. Porque aquí dice, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor, pedile al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Entonces dije, voy a empezar a cambiar la oración. Voy a decir, Señor, esta iglesia tiene obreros. Trae más obrero para que puedan ir y predicar el evangelio. Para que Satanás caiga. Para que Satanás caiga como un rayo. Para que Satanás sea derrotado. Así que a todos aquellos que están en intercesión, que estamos evangelizando y que nos estamos ocupando de evangelizar, de llevar su palabra, cambiemos nuestra manera de orar. Y van a ver que la mies
que el trabajo que habla su palabra, vamos a ver que la multiplicación va a ser grande. Así que cuando yo leía, yo dije, bueno, Señor, no voy a orar más por los inconversos. Voy a orar para que tú traigas más obreros que vayan a la mies. Quiero que te pongas de pie. Cuando tú llevas la palabra del Señor, cuando tú sales a evangelizar, como Él nos envió, o como Él nos designó a cada uno de nosotros, el diablo cae del cielo cuando cae el trono que ocupa en el corazón de esos hombres y de esas mujeres. Quiero que cierres tus ojos. Y espero que hoy hayas entendido lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Que hoy tú puedas decir al regresar a tu casa, Señor, yo fui a tu casa a encontrarme contigo. Y esta palabra tú has hablado a mi vida. Que podamos decir, Señor, ayúdanos a esforzarnos a predicar, a hablar a aquellos que necesitan de salvación. No queremos ocuparnos sobre todo aquello que nos distrae de la misión que tú nos pusiste a cada uno de nosotros. Conozco tu poder, Señor, porque he visto manifestarse en mi familia, en mi vida propia, en mi matrimonio. He visto que tú te manifestaste con salvación. Cuando yo necesitaba que alguien me extendiera una mano, que alguien me tomara en cuenta, a ti no te importó nada. Tú viniste a mi encuentro y me limpiaste y me sanaste y me libertaste, y tu sangre preciosa cayó sobre mí y soy salvo por ti. Ayúdame a ir a aquellos que te necesitan. Ayúdame a recordar lo que Satanás quiere que me olvide.
a valorar lo que Satanás quiere que no valore de ti, Señor. Abre mis ojos, Señor. Muéveme. Tu palabra dice que no sería fácil. Pero tú pusiste esa misión en mí. Tú pusiste esa misión en cada uno de los que estamos aquí. De hablar de tu poder, de tu amor. Para que el trono que ocupa Satanás en el corazón de los hombres caiga. Por tu poder, por tu nombre. En el nombre del Señor Jesús. Tu presencia, Señor. Está en este lugar. Tus ángeles, Señor, están atentos a nuestro clamor. Como dice tu palabra, Señor, la mies es mucha y los obreros somos pocos. Te rogamos a ti, Señor, que tú envíes obreros a esa mies. Trae los obreros, Señor. No te tardes, Papá Dios, porque tú estás a punto de venir a buscarnos. Envía esos obreros, Señor. Te lo imploro, Jesús. Envía obreros a esta casa para que podamos hacer lo que tú nos enviaste a hacer. Gracias, Papá Dios, en el nombre del Señor Jesús. Te doy gracias.